Santiago Navarro era la personificación de la esperanza en un lugar donde la esperanza moría joven. A los 24 años, en el último año de medicina en la vibrante y caótica Ciudad de México, llevaba sobre sus hombros el peso y el orgullo de su familia. Proveniente de un barrio modesto, donde cada peso se contaba, sus padres lo habían sacrificado todo, invirtiendo sus ahorros y sus sueños en la educación de su hijo. Santiago, con su mirada enfocada y manos firmes, creía con una fe casi religiosa en el juramento que pronto haría: curar, salvar, proteger. Veía la medicina no solo como una profesión, sino como un escudo contra la oscuridad que engullía las calles de su ciudad. Poco sabía él que el conocimiento que adquiría para remendar cuerpos pronto sería la herramienta para destrozarlos. Si te conectas con historias de lucha y transformación y quieres apoyar la continuación de relatos como este, te pido que te suscribas al canal. Estamos tratando de llegar a 1000 suscriptores y saber desde dónde estás viendo nos ayuda a crear una comunidad. La luz en la vida de Santiago tenía un nombre: Sofía. Su hermana de 16 años era su contrapunto perfecto, una explosión de vida y arte en medio de su rutina metódica de estudios y guardias. Él la veía no solo como hermana, sino como un pedazo de su propia alma, un recordatorio constante de la inocencia que se esforzaba por proteger. Los recuerdos más queridos de Santiago eran los domingos en el pequeño apartamento de la familia, con el olor a maíz cocido en el aire, mientras él la ayudaba con las tareas de biología y ella, a cambio, le enseñaba a ver los colores del mundo a través de sus vibrantes dibujos. Ella soñaba con ser muralista, con pintar sobre los muros grises de la ciudad la belleza que solo ella podía percibir. Él prometió que un día, como médico, le daría la estabilidad para que pudiera colorear el mundo sin miedo. Esa promesa era el cimiento de su futuro. En la universidad y en los pasillos del hospital público, Santiago era una estrella en ascenso. Su inteligencia aguda y su empatía genuina lo diferenciaban de sus compañeros. La doctora Elena Vargas, su mentora y jefa de cirugía, veía en él no solo a un alumno brillante, sino al tipo de médico que el sistema necesitaba desesperadamente. Un sanador con un corazón intacto. Su dominio de la anatomía humana era casi poético. Entendía el cuerpo como un mapa complejo de vulnerabilidades y resistencias. Para él, cada vena, cada nervio, cada hueso era parte de un milagro que debía ser preservado. Sus compañeros lo admiraban, sus profesores lo elogiaban y los pacientes sentían su dedicación. Estaba en el umbral de una vida dedicada a revertir el dolor, a desafiar la muerte, sin imaginar jamás que pronto usaría ese mismo conocimiento para infligir un sufrimiento calculado e inimaginable. Vivían en uno de los muchos barrios olvidados por la promesa de progreso de la Ciudad de México. Un laberinto de calles estrechas y edificios desgastados donde la ley era una sugerencia y el poder real pertenecía a las sombras. La presencia del cártel local era un hecho de la vida, una enfermedad crónica con la que los residentes habían aprendido a convivir. Se sentía en el silencio repentino cuando pasaban autos sospechosos, en la vacilación de los comerciantes para mantener sus puertas abiertas después del anochecer, y en las miradas bajas de los niños que aprendían desde pequeños a no ver lo que no debían. La policía rara vez se aventuraba por esas calles y, cuando lo hacía, era con una indiferencia que rozaba la complicidad. Era un ecosistema de miedo, donde la supervivencia dependía de una frágil red de reglas no escritas y de la suerte de no estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. El nombre, el carnicero, se susurraba con un pavor reverente. Una leyenda urbana que se demostraba real con cada cuerpo abandonado en los límites del barrio. Era el líder de la célula del cártel que controlaba la zona, un hombre cuya reputación de Butch
Brutalidad era su principal herramienta de poder. Decían que había ascendido en la jerarquía no por astucia, sino por un apetito insaciable de violencia, tratando la crueldad como una forma de arte. Santiago escuchaba estas historias con un distanciamiento clínico, como si fueran síntomas de una enfermedad social lejana. En su mente, protegida por los muros de la universidad y la santidad del hospital, monstruos como el carnicero eran abstracciones, parte del caos que él, como futuro médico, ayudaría a mitigar de forma ordenada y civilizada. Creía que la luz de la razón y la ciencia podría, eventualmente, disipar tales tinieblas. Una noche, durante una guardia caótica en la sala de emergencias, trajeron a un joven baleado, no mucho mayor que Sofía. Era un halcón, un vigilante del cártel, atrapado en el fuego cruzado de una disputa territorial. Mientras Santiago trabajaba frenéticamente para detener la hemorragia, luchando por salvar una vida que la sociedad ya había descartado, sintió una oleada de furia impotente. Vio en los ojos del muchacho no la maldad, sino el miedo y la desesperación de quien nunca tuvo opción. El joven murió en la mesa de operaciones, y el evento sacudió el idealismo de Santiago. Por primera vez, confrontó la realidad de que algunas heridas no podían cerrarse con suturas y que el sistema que tanto defendía era un colador, permitiendo que los más vulnerables se desangraran mientras los verdaderos arquitectos del dolor permanecían intocados. A pesar de la creciente oscuridad a su alrededor, un rayo de luz parecía perforar el futuro de Santiago. Había sido aceptado en un prestigioso programa de residencia en cirugía, un logro que solidificaba años de sacrificio. La celebración fue modesta, una cena familiar en el pequeño apartamento, pero la alegría era inmensa. Sus padres lloraron de orgullo, viendo en su hijo la promesa de una vida mejor, la validación de su fe inquebrantable. Sofía le regaló un cuaderno con tapa de cuero, con un bisturí dibujado en el frente. Para el mejor médico del mundo, escribió en la primera página. En ese momento, rodeado por el amor de su familia, el futuro parecía un camino claro y brillante. Se sentía invencible, creyendo que su dedicación y su amor podrían construir una fortaleza impenetrable contra el caos del mundo exterior. La última vez que vio sonreír a Sofía, ella estaba en la puerta de casa, despidiéndose con la mano mientras él salía para una guardia nocturna. Llevaba el suéter amarillo que él le había regalado por su cumpleaños, una mancha de sol contra el crepúsculo gris de la ciudad. «No te olvides de la fiesta del vecindario mañana», gritó ella. «Prometiste que vendrías». Él sonrió y asintió. Una promesa fácil de hacer, sin saber que sería la última. La imagen de ella, bañada por la luz cálida que venía de dentro de la casa, quedaría congelada en su memoria, el último fotograma de una película que estaba a punto de ser quemada. Esa noche, mientras Santiago luchaba por salvar la vida de extraños bajo las luces frías de un hospital, la violencia que él trataba como una enfermedad lejana invadió su hogar y devoró su mundo, esperando pacientemente para presentarle el rostro más puro del infierno. El insistente pitido del busca de Santiago rompió el silencio exhausto de la sala de descanso de los médicos. Eran casi las 4 de la mañana, el final de un turno de 18 horas que lo había dejado agotado, pero con la tranquila satisfacción de haber salvado 2 vidas. Atendió la llamada, con la voz todavía somnolienta, esperando una consulta de emergencia o un resultado de laboratorio. Al otro lado de la línea, la voz de su padre, rota e irreconocible, pronunció palabras que no tenían sentido, una cacofonía de pánico y dolor. «Es Sofía, un tiroteo, el hospital del centro». El mundo de Santiago, construido con lógica, ciencia y control, se derrumbó en un instante. El aire en sus pulmones se congeló y el suelo pareció desaparecer bajo sus pies,
Corrió por los pasillos que antes dominaba con autoridad, ahora solo un hombre, despojado de su bata de médico, convertido en una víctima potencial, corriendo hacia la oscuridad que siempre creyó poder mantener a distancia. La morgue de la ciudad era un lugar más frío que cualquier quirófano. El olor a productos químicos libraba una batalla perdida contra el olor dulzón de la muerte. Un funcionario indiferente lo guió hasta una gaveta de metal, tirando de ella con un chirrido que resonó en el silencio sepulcral. Bajo la sábana blanca estaba Sofía, la mente de Santiago, entrenada para diagnosticar y analizar, registró las heridas con una claridad torturante. La trayectoria de la bala, la fractura expuesta, la laceración en la ceja. Vio la muerte no como un médico, sino como el guardián que había fallado. La mano de ella, que sostenía lápices de colores con tanta firmeza, estaba fría y flácida. El brillo en sus ojos, que reflejaba galaxias, se había apagado. En ese momento, el juramento hipocrático, la promesa de no hacer daño, se disolvió en un grito silencioso. Ante el cuerpo de su hermana sintió el nacimiento de un nuevo juramento, uno susurrado en las profundidades de su alma, prometiendo dolor a quien causó el suyo. En la comisaría de policía, el aire estaba viciado de cinismo y café recalentado. Sentado junto a sus padres, que eran solo cáscaras vacías de sí mismos, Santiago intentó narrar lo que no tenía explicación. El detective que los atendió, un hombre de mediana edad, con el cansancio del mundo en sus hombros, escuchó con una paciencia ensayada. Sus preguntas parecían más una formalidad que una investigación. Habló de disputas de pandillas, de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, de la falta de testigos. Cada palabra era una palada de tierra arrojada sobre la memoria de Sofía, enterrándola bajo el peso de la estadística y la indiferencia burocrática. Santiago vio cómo el caso de su hermana se convertía en solo un archivo más, en una pila de tragedias no resueltas. La justicia, se dio cuenta, no era una fuerza de la naturaleza, sino una mercancía rara, y ellos eran demasiado pobres para comprarla. La habitación de Sofía permaneció intacta, un santuario de una vida interrumpida. Las paredes estaban cubiertas con sus dibujos, explosiones de color e imaginación. El olor de su perfume aún flotaba en el aire. Santiago se sentó en su cama, sosteniendo el cuaderno de cuero que ella le había dado, sus manos temblando con una rabia tan pura y fría que quemaba más que cualquier fiebre. El dolor ya no era solo tristeza, se había metamorfoseado en un motor, una fuerza con propósito. Miró sus propias manos, las mismas manos que habían sido entrenadas para curar, para suturar, para brindar consuelo. En la quietud de esa habitación, las vio de manera diferente. Ya no eran herramientas de restauración, eran armas. El conocimiento enciclopédico sobre la frágil maquinaria del cuerpo humano, antes su don, ahora se convertía en su maldición y su vocación. La venganza ya no era un pensamiento, era el único camino a seguir. Fue en ese momento de claridad devastadora que Santiago tomó su decisión. La justicia oficial era una farsa, un teatro para consolar a los complacientes. Si el sistema que tanto veneraba no iba a castigar a los monstruos que se llevaron a su hermana, entonces él mismo lo haría. No sería más una víctima pasiva del fracaso de un mundo corrupto. Se levantaría de esa cama y se convertiría en la consecuencia, la reacción inevitable a esa acción brutal. Con una determinación glacial se levantó, dejando atrás el futuro prometedor del doctor Navarro. Empezó a vaciar su cuenta bancaria. El dinero de la residencia se convirtió en el fondo de guerra para su cruzada solitaria. El juramento hipocrático estaba roto, reemplazado por un nuevo y terrible propósito. No esperaría más por la justicia, la cazaría, la diseccionaría y la serviría fría. Si alguna vez
Has sentido la frustración de ver prevalecer la injusticia. Debes saber que esta historia es un eco de ese sentimiento. Suscribirte ayuda a dar voz a estas narrativas. La transición de Santiago de estudiante a cazador comenzó en los callejones fétidos y las cantinas mal iluminadas que antes solo veía de pasada. El dinero ahorrado para su residencia médica ahora servía para un propósito diferente: comprar susurros e información en el inframundo de la ciudad. Al principio era torpe. Su postura rígida y su mirada seria lo marcaban como un forastero. El olor a miedo era casi palpable en él. Pero el dolor es un maestro rápido y brutal. Aprendió a mezclarse, a bajar la mirada, a hablar el lenguaje de la calle, donde cada palabra tenía un peso y cada silencio una amenaza. Cada noche se despojaba un poco más del futuro doctor Navarro, vistiendo la piel de una sombra anónima, movida por una obsesión que lo consumía por dentro, un paciente cero de su propia plaga de venganza. Su primer objetivo fue un nombre obtenido a un costo exorbitante: un halcón, un vigilante del cártel llamado Héctor. Usando la misma disciplina metódica que aplicaba a sus estudios, Santiago comenzó a observarlo. Mapeó la rutina de Héctor, sus vicios, sus puntos débiles, transformando la vida del hombre en un expediente médico para ser analizado. Durante días lo siguió. Su auto se convirtió en un puesto de observación anónimo. La mente que antes diseccionaba artículos científicos sobre fisiología ahora diseccionaba los hábitos de un criminal. No sentía nada más que un frío distanciamiento, como si estuviera preparando un procedimiento quirúrgico. Héctor no era una persona, era un síntoma, la primera célula cancerosa a ser extirpada. La transformación estaba en marcha. El sanador se estaba convirtiendo en un patólogo de la escoria de la ciudad. El secuestro fue caótico y brutalmente real, desprovisto de cualquier elegancia cinematográfica. Santiago esperó a Héctor en un callejón oscuro detrás de un bar barato, el corazón martillando contra sus costillas, una sinfonía de adrenalina y pavor. Cuando el hombre apareció, tropezando de borracho, Santiago atacó. Hubo una lucha desesperada, torpe. Héctor era más fuerte de lo que había previsto, y por un momento aterrador, Santiago pensó que iba a fallar. Pero la imagen de Sofía, fría e inmóvil en la gaveta de la morgue, inundó su mente con una fuerza salvaje. Golpeó al hombre con una furia que no sabía que poseía, el sonido de huesos rompiéndose reemplazando el de sus propios gritos internos. Lo arrastró a la camioneta, jadeante y cubierto de sudor y sangre, el olor metálico de la violencia llenando el aire. La primera línea había sido cruzada. En un almacén abandonado, cuyo aire estaba cargado con el polvo de años de olvido, Santiago llevó a cabo su primer interrogatorio. Héctor estaba atado a una silla de metal, la arrogancia reemplazada por el terror. Santiago abrió su maletín, no con instrumentos médicos, sino con sus versiones profanas: bisturíes, pinzas, agujas. Empezó a hablar, su voz espeluznantemente tranquila, explicando a Héctor la ubicación exacta del nervio cubital y el dolor insoportable que resultaría de su exposición. Fue la primera prueba de su nueva fe. Su mano tembló al hacer la primera incisión, el médico dentro de él gritando en protesta. Pero la necesidad de respuestas, el hambre de justicia, fue más fuerte. El primer grito de Héctor rompió algo dentro de Santiago para siempre, silenciando la voz de su antigua conciencia. Obtuvo un nuevo nombre. Después de extraer la información, dejó a Héctor sangrando en el suelo y se tambaleó hacia un rincón del almacén donde vomitó violentamente. El acto de tortura lo había vaciado, dejando un vacío helado en su pecho. Miró sus manos, las mismas que habían asistido partos y suturado heridas, ahora manchadas con la sangre de su venganza. Ya no parecían las suyas, eran las manos de un monstruo, herramientas de una crueldad calculada. En ese momento,
La dualidad de su existencia lo golpeó con toda su fuerza. Se estaba convirtiendo en aquello que cazaba. El dolor de la pérdida de Sofía ahora competía con la náusea de su propia transformación. No hubo satisfacción, solo la sombría comprensión de que por cada nombre que arrancara de sus víctimas, perdería un pedazo de su propio nombre. El cuerpo de Héctor fue encontrado al día siguiente, y la noticia se extendió como un incendio. Los medios, hambrientos de sensacionalismo, quedaron fascinados con la brutalidad calculada del asesinato. Los forenses notaron las incisiones precisas, la extirpación casi quirúrgica de ciertos tejidos, una firma que no encajaba con la violencia impulsiva de los cárteles. Fue un periodista veterano quien, en un artículo de primera página, acuñó el apodo que se convertiría en una leyenda urbana: el médico de la muerte. Santiago leyó las palabras en un periódico arrugado, viendo su dolor y rabia destilados en un titular llamativo. No era un héroe, ni un justiciero. A los ojos del mundo, era una anomalía macabra, una nueva fuente de miedo en una ciudad que ya se ahogaba en él. El apodo, en lugar de repelerlo, sonó como una confirmación de su nuevo propósito. El caso llegó al escritorio del detective Morales. Un veterano cínico, Morales ya había visto todo tipo de depravación que la Ciudad de México podía ofrecer, pero esto era diferente. La escena del crimen era demasiado limpia, la violencia contenida y enfocada. Leyó el informe de la autopsia con un interés creciente. El asesino conocía la anatomía. No solo había matado al hombre, lo había desmontado con un propósito. Morales sentía un desprecio instintivo por los justicieros, viéndolos como anarquistas que solo añadían más caos a un sistema ya sobrecargado. Sin embargo, no pudo evitar sentir una punzada de admiración reticente por la inteligencia y la audacia del médico de la muerte. Comenzaba allí una cacería silenciosa, una partida de ajedrez entre dos hombres en lados opuestos de la ley, ambos buscando alguna forma de orden en medio del infierno. Con cada nuevo objetivo, Santiago se volvía más letal, más eficiente. La vacilación del primer ataque dio paso a una precisión fría. Perfeccionó sus técnicas, transformando el secuestro y el interrogatorio en un ritual sombrío. Se movía por las sombras de la ciudad como un fantasma, su existencia confirmada solo por el rastro de cuerpos desfigurados que dejaba atrás. El nombre médico de la muerte comenzó a resonar en el inframundo con un miedo genuino. Los criminales, que antes solo temían a cárteles rivales y a la policía corrupta, ahora miraban por encima del hombro, temiendo a una sombra con el conocimiento de un cirujano y el alma de un verdugo. Santiago se estaba convirtiendo en el hombre del saco que los monstruos temían, usando el arma principal de ellos, el terror, en su contra. La oscuridad de Santiago comenzó a desbordarse hacia su vida familiar. Sus padres, ya devastados por la pérdida de Sofía, ahora observaban impotentes cómo su hijo se transformaba en un extraño silencioso y atormentado. Apenas comía, apenas dormía. Las conversaciones eran tensas y monosilábicas. Su madre intentaba alcanzarlo, sus ojos llenos de un dolor que Santiago ya no podía soportar ver, pues reflejaba el suyo propio. Le preguntaba sobre la facultad, sobre sus amigos, intentando encontrar cualquier vestigio del joven idealista que había sido. Pero ese joven estaba muerto, enterrado junto con su hermana. Se alejaba de ellos para protegerlos de la contaminación de su nueva vida, sin darse cuenta de que su ausencia era una herida abierta, un recordatorio constante de que la tragedia no solo se había llevado a una hija, sino a dos hijos. La doctora Elena Vargas, su mentora, ató cabos. Las noticias sobre el médico de la muerte y sus técnicas quirúrgicas, combinadas con el abandono repentino de Santiago de la facultad, formaron una conclusión aterradora en su mente. Lo encontró en un café, y el hombre que la miró desde el otro lado de la
Mesa era una versión sombría y vacía del alumno brillante que ella conocía. Con la voz entrecortada, lo confrontó, apelando al juramento que estaba a punto de hacer, a la vida de curación que había elegido. Santiago la escuchó con una paciencia gélida, y su respuesta la dejó sin aliento. Argumentó que estaba, de hecho, curando la ciudad, extirpando un cáncer que el sistema era incapaz de tratar. En ese momento, Elena vio que había perdido no solo a un alumno prometedor, sino a un hombre a la oscuridad. Mientras tanto, la investigación de Morales lo llevaba por un camino frustrante. Todos los hombres asesinados por el médico de la muerte pertenecían a la misma célula del cártel, la misma que operaba en el barrio de Santiago. La conexión era obvia, pero cada intento de profundizar la investigación chocaba con muros de silencio y burocracia dentro de su propio departamento. Comenzó a sospechar que la protección al cártel venía de arriba, de sus propios colegas y superiores. Esta percepción envenenó su ya desgastada fe en la ley. Estaba cazando a un justiciero brutal, pero al mismo tiempo descubría que los verdaderos villanos llevaban uniformes e insignias. La línea entre lo correcto y lo incorrecto se volvía cada vez más borrosa, y su casa del médico se transformaba en una búsqueda de alguna forma de verdad. La invencibilidad de Santiago era una ilusión, y lo aprendió de la manera más difícil. Durante el secuestro de un distribuidor de nivel medio, las cosas salieron mal. Una patrulla de policía, haciendo una ronda inesperada, apareció en la calle en el momento exacto en que él metía al hombre en la camioneta. Luces y sirenas explotaron en la noche. El pánico helado lo golpeó, pero fue reemplazado por un agudo instinto de supervivencia. Aceleró, sumergiéndose en un laberinto de callejones, la adrenalina anulando el dolor de un brazo arañado en la huida. Escapó por poco, el corazón latiendo descontroladamente en su pecho. La experiencia lo dejó conmocionado, pero también más enfocado. Era mortal, podía fallar. La percepción no lo detuvo, solo lo obligó a ser más cuidadoso, más implacable. El carnicero, desde su trono de violencia, finalmente notó la plaga que afligía a sus filas. Sus hombres, criminales curtidos, tenían miedo. Al principio no le dio importancia, pero la precisión y la audacia de los ataques comenzaron a molestarlo. Este no era un rival, era algo nuevo, un fantasma que parecía conocer sus operaciones desde adentro. El médico de la muerte se estaba convirtiendo en un problema, un símbolo de que él, el carnicero, no tenía el control total. Con una sonrisa cruel, vio aquello no como una amenaza, sino como un deporte. Puso una generosa recompensa por la cabeza del justiciero, convirtiendo toda la ciudad en un campo de caza. La cacería de Santiago se había convertido en una vía de doble sentido. Ahora no solo era el cazador, también era la presa más codiciada de la ciudad. En raras noches de silencio, cuando la sed de venganza disminuía a un dolor sordo, Santiago se permitía sentir. Se sentaba en la oscuridad, el rostro de Sofía flotando en su memoria, su sonrisa una tortura y un consuelo. ¿Qué pensaría ella de él ahora? ¿Vería al hermano protector o al monstruo en el que se había convertido? Se aferraba a la creencia de que estaba haciendo aquello por ella, pero una duda corrosiva comenzaba a instalarse. Quizás estaba haciendo aquello por sí mismo, para llenar el vacío con violencia. Es un viaje solitario, y a veces me pregunto si alguien entiende el peso que llevamos. Si mis palabras encuentran eco en ti, si entiendes esta lucha, debes saber que tu suscripción al canal me da fuerzas para continuar compartiendo estas historias, para que otras voces en la oscuridad puedan ser escuchadas. La marea cambió cuando Santiago logró capturar a uno de los contadores del cártel. La tortura fue larga y mental, explotando las fobias del hombre en lugar de solo su fisiología. Se quebró. Antes del final,
El contador reveló una información crucial: un libro de contabilidad digital escondido en una laptop que detallaba todas las operaciones de El Carnicero, incluyendo nombres, rutas de sobornos y, lo más importante, la ubicación de sus escondites. Era la clave para desmantelar toda la operación, el mapa hacia el corazón del monstruo. Con esta información en sus manos, la Cruzada de Santiago dejó de ser una serie de ataques reactivos y se convirtió en una ofensiva planificada. Finalmente tenía un camino claro hacia el hombre que destruyó su vida. La caza se acercaba a su fin. Al mismo tiempo, el detective Morales, siguiendo una pista anónima, quizás de un policía con restos de conciencia, encontró el rastro de una transacción financiera sospechosa vinculada a uno de sus superiores. La transacción lo llevó al mismo contador que Santiago había capturado. Pero cuando Morales llegó al apartamento del hombre, lo encontró muerto. Un trabajo de limpieza profesional del cártel. Su superior le advirtió que abandonara el caso, una amenaza velada en un consejo paternal. Morales se encontró en una encrucijada. Seguir la ley significaba permitir que la corrupción venciera. Desobedecer significaba arriesgar su carrera y su vida. Miró el archivo del médico de la muerte en su escritorio y por primera vez no vio a un enemigo, sino a un aliado reacio en la misma guerra sucia. Con la laptop en su poder, Santiago se sumergió en los secretos de El Carnicero. Pasó días sin dormir, descifrando códigos, conectando nombres y lugares. Su mente analítica, antes dedicada a salvar vidas, ahora se había convertido en un arma de inteligencia letal. Ya no era solo un ejecutor brutal, era un estratega. Estudió a El Carnicero como estudiaría una enfermedad, aprendiendo sus debilidades, su arrogancia, sus patrones. Descubrió que el hombre era una criatura de hábitos, con una rutina que lo llevaba a un lugar específico cada semana, un lugar que consideraba su santuario impenetrable. La preparación para el enfrentamiento final comenzó. Santiago no solo quería matar a El Carnicero, quería deconstruirlo, de la misma manera que su propia vida había sido deconstruida. La carga psicológica de sus actos comenzó a pasarle factura. Las noches de Santiago estaban pobladas de pesadillas. Veía los rostros de sus objetivos, sus ojos desorbitados de terror y dolor. Pero la visión más aterradora era la de Sofía. En sus sueños, ella no lo miraba con amor, sino con miedo, como si él fuera el monstruo del que necesitaba ser salvada. Se despertaba sudando frío, el eco de sus propios gritos en sus oídos. La línea entre el vengador y el villano se había borrado por completo. Operaba ahora en un estado de disociación, movido por un piloto automático de rabia y propósito. La humanidad que una vez poseyó era un recuerdo lejano, una fotografía descolorida de un hombre que ya no existía. Para llegar a El Carnicero, Santiago necesitaba una última pieza, la confirmación de su presencia. Identificó al brazo derecho del líder, un hombre conocido como Sombra, el ejecutor jefe y el guardián de los secretos más profundos de su maestro. Capturar a Sombra era una jugada de alto riesgo, casi suicida. Estaba protegido, era paranoico y tan brutal como su jefe. La operación requirió semanas de planificación meticulosa, el ápice de todo lo que Santiago había aprendido en su descenso al infierno. Tendría que usar no solo la fuerza, sino la astucia, explotando la psicología del objetivo, creando una trampa perfecta de la que ni siquiera una sombra podría escapar. Era el penúltimo paso en su viaje, y el más peligroso hasta entonces. El enfrentamiento con Sombra fue la prueba de fuego de Santiago. La tortura física resultó inútil. El hombre estaba forjado en el dolor. Entonces, Santiago cambió de táctica. Usando información de la laptop, comenzó a desentrañar la vida personal de Sombra, sus lealtades, sus miedos ocultos, la familia que mantenía escondida.
No usó el bisturí en la carne, sino en la psique del hombre, diseccionando su alma con palabras crueles y verdades inconvenientes. Prometió no solo la muerte a sombra, sino la destrucción de todo lo que él protegía. Fue un acto de crueldad psicológica tan profundo que finalmente quebró al ejecutor. Santiago se sintió asqueado de sí mismo, pues se dio cuenta de que se había convertido en un maestro en el arte de destruir a un hombre desde adentro hacia afuera. Con la mente de sombra hecha trizas, la información llegó. El carnicero usaba un matadero abandonado en las afueras de la ciudad como su centro de operaciones y sala de tortura personal. Era allí donde se sentía más poderoso, rodeado por los fantasmas de su propia brutalidad. La ironía del lugar no pasó desapercibida para Santiago. Un matadero, un lugar de muerte sistemática y desapasionada. ¿Qué otro escenario podría ser más apropiado para el enfrentamiento final? Era un escenario perfecto para el último acto de su tragedia. Personal, un lugar donde el carnicero y el médico de la muerte finalmente se encontrarían, dos caras de la misma moneda de violencia, girando en el aire antes de caer para siempre. Morales, actuando por su cuenta y en contra de las órdenes directas de sus superiores, siguió un rastro de migajas digitales dejado por el contador. Su investigación, ahora clandestina, lo llevó a la misma conclusión aterradora. Descubrió los registros de propiedad del matadero abandonado, vinculados a una empresa fantasma del cártel. Sabía que el médico de la muerte llegaría a la misma conclusión. Ya no era una cuestión de arrestar al justiciero. Era una carrera contra el tiempo para impedir una masacre de la que ninguno de los dos hombres saldría entero. Morales no sabía si quería arrestar a Santiago o ayudarlo. Solo sabía que necesitaba estar allí para presenciar el fin de ese ciclo de violencia, de una forma u otra. La preparación de Santiago para la noche final fue un ritual silencioso y enfocado. Limpió y organizó sus instrumentos con la precisión de un cirujano preparándose para una operación compleja. Cada bisturí afilado, cada aguja, cada jeringa tenía un propósito. No solo se estaba armando, se estaba vistiendo con la identidad que había forjado en el fuego de su pérdida. Él era el médico de la muerte, y esa noche sería su obra maestra. Miró su reflejo en una hoja de acero pulido y no reconoció el rostro que lo miraba. Los ojos eran fríos, vacíos de todo, excepto de una determinación implacable. El joven idealista estaba muerto y enterrado, solo quedaba el ángel de la venganza. Antes de salir, sacó la fotografía gastada de su cartera, la última foto que se tomó con Sofía. Estaban en un parque, sonriendo, el sol en sus rostros. Por un momento el recuerdo de ese día lo calentó, una brasa solitaria en su invierno interior. Pero el calor rápidamente se transformó en combustible para su hoguera de odio. La sonrisa de ella ya no era un consuelo, era una acusación. Era la prueba de todo lo que le habían robado. Guardó la foto no con ternura, sino con una furia renovada. La memoria de ella ya no lo guiaría hacia la luz. Ella sería la oscuridad que usaría para engullir a sus enemigos. Ya no luchaba para honrar su vida, sino para vengar su muerte de la manera más brutal posible. Condujo por las arterias oscuras de la Ciudad de México, la metrópolis indiferente parpadeando sus luces de neón. El matadero se alzaba contra el cielo nocturno como un esqueleto, un monumento a la muerte. La atmósfera opresiva del lugar parecía extenderse para encontrarlo, un abrazo frío y familiar. Cada kilómetro recorrido era un paso más profundo en su propio infierno personal, un viaje del que sabía que no habría retorno. No iba allí solo para matar a un hombre. Iba a encontrarse con su creador, el monstruo que lo había dado a luz en aquella noche fría en la morgue de la ciudad. La cirugía estaba a punto de comenzar, y el paciente era el alma misma de la ciudad, con Santiago sosteniendo el bisturí.
El matadero recibió a Santiago con un aliento helado y fétido de sangre antigua y descomposición. El aire era tan denso que podía masticarse. Cada paso resonaba en la vastedad silenciosa del lugar, un sonido profano en una catedral de carnicería. Cadenas colgaban del techo como enredaderas de metal, balanceándose suavemente y creando sonidos fantasmales. Charcos de agua estancada reflejaban la débil luz de la luna que se filtraba por ventanas rotas, pareciendo heridas abiertas en el cuerpo del edificio. Santiago se movía con la gracia sombría de un depredador en su hábitat natural, sus sentidos agudizados por la adrenalina. El maletín de instrumentos en su mano parecía un peso muerto, un recordatorio del propósito profano para el cual había venido. No sentía miedo, solo una calma gélida, la tranquilidad que precede a la tormenta final, la certeza de que ese lugar sería una tumba, o de su enemigo, o de su alma. Encontró a el carnicero en la sala, principal de sacrificio, un salón cavernoso manchado con los recuerdos de innumerables muertes. El hombre no estaba escondido, estaba sentado en un tajo de despiece, afilando un cuchillo de carnicero con movimientos lentos y rítmicos, el sonido del acero contra la piedra arañando el silencio. Sonrió al ver a Santiago, una sonrisa desprovista de humor, llena de reconocimiento. Me preguntaba cuándo el famoso doctor haría una visita a mi consultorio, dijo, su voz un gruñido grave. No negó nada. Habló de la muerte de Sofía con una apatía cruel, como quien describe el acto de aplastar un insecto. Para él, ella era un daño colateral insignificante, una nota al pie en su saga de poder. Cada palabra indiferente era un clavo en el ataúd de la humanidad de Santiago, martillado por la mano del propio diablo. La verdadera tortura, Santiago se dio cuenta, no comenzaría con los bisturíes, sino con las palabras. El carnicero se levantó, rodeándolo como un tiburón. «¿Crees que eres diferente a mí?», se burló. «Tú con tus herramientas delicadas y tu ira justa, he visto tu trabajo, la precisión, el arte. Eso no viene del dolor, doctor, viene del placer, el placer del control, de desentrañar a un hombre, de escuchar sus secretos en los gritos». Apuntó el cuchillo hacia Santiago. «Sofía no te creó, solo te liberó, te dio el permiso para convertirte en lo que siempre fuiste.